El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre. También otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una finalidad determinada. Aristóteles considera el trabajo solo al trabajo manual, y esta es la actividad que por medio de la transformación de la naturaleza tiende a formar un producto determinado. Este trabajo manual está estrechamente vinculado a las exigencias de la naturaleza biológica del hombre. La historia del trabajo la podemos dividir en 3 etapas. Primera etapa: apropiación. En la antigüedad, el trabajo humano era de subsistencia para satisfacer las necesidades de cada familia, tales como la caza, pesca y recolección de frutos, agricultura y pastoreo. La aparición de organizaciones sociales, caracterizadas por el asentamiento de familias, impuso la realización de tareas agrícolas y ganaderas. El campesino construía su vivienda, fabricaba y reparaba sus enseres y herramientas, y se procuraba la alimentación día a día. Esclavitud. Producto de las continuas guerras de conquista, se fue generando la esclavitud. Los esclavos no eran considerados humanos, sino cosas, y como tal su fuerza de trabajo era alquilada o vendida. Servidumbre. En la Edad Media se produce una primitiva forma de contrato. El siervo estaba ligado a la tierra que cultivaba y compartía con el señor feudal los frutos obtenidos. Artesanado. Con la formación de las ciudades surgen los gremios. La producción allí era en forma familiar, con jornadas de sol a sol. Aquí surgen los primeros elementos de la división capital y trabajo, que se acentuaron en la etapa siguiente. Segunda etapa: revolución industrial. La creación de la máquina de vapor generó el desarrollo de numerosas actividades industriales. Rápidamente se multiplicaron las fábricas y los molinos. Esta demandó que se realizaran grandes esfuerzos en la producción de armas, equipos y pertrechos para equipar a los ejércitos. Tercera etapa: el trabajo en el siglo XXI. Los descubrimientos científicos en el siglo XX y a comienzos del actual son significativos. Lo lamentable es que los modelos racionales de gestión empresaria no siempre tienen en cuenta el factor humano. A pesar de la existencia de numerosas teorías, conceptos, técnicas, herramientas y sistemas orientados al hombre en el ámbito del trabajo, considerándolo el elemento más valioso al conformar, con sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, el capital intelectual de la empresa. Uno de los mayores problemas de fines del siglo XX y a comienzos de este siglo XXI es la falta de trabajo, que se evidencia en los altos niveles de desempleo que afectan por igual a jóvenes y adultos, hombres y mujeres, situación que se da en todas las áreas del conocimiento, empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos. La división del trabajo hace referencia al número de tareas distintas en que se distribuye el trabajo necesario para la producción de un bien o servicio, tareas que han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados en cada una de ellas. En la práctica es hoy día tan importante su aplicación que solo con ella y por ella puede haber grande y buena producción, pudiéndose también añadir que la división del trabajo camina al compás de la civilización del mundo, pues cuanto más adelantado es un pueblo, más divide el trabajo y más separa las ocupaciones, porque con ello consigue mayor aumento de fuerza productiva y mejor satisface las necesidades de la producción. La división del trabajo implica también la solidaridad humana, puesto que obliga a todos los hombres a auxiliarse mutuamente. Así el sastre, por ejemplo, necesita la cooperación del tintorero, del dibujante, del tejedor, del ganadero, del agricultor, de los fabricantes de herramientas y, en fin, de muchos hombres. La historia de la división del trabajo confirma esta aserción. Los primeros hombres procuraron bastarse a sí mismos, cazando, pescando, fabricando sus armas y confeccionando sus vestidos, pero al brotar la civilización se multiplicaron los productos y se sucedieron los cambios, y entonces nació la división del trabajo, según las profesiones, pues hubo ya clases de cazadores, pescadores, pastores, labradores, artesanos y mercaderes. Con el tiempo, la civilización fue adelantando y las profesiones subdividiéndose. Sin embargo, no cesó aquí la división del trabajo, debido a que la fabricación de cada objeto requiere una larga serie de procedimientos. Cada obrero se aplicó a una sola operación, y hubo en una misma fábrica forjadores, laminadores, niqueladores, etc. En la economía, el trabajo es,
Según la visión neoclásica, uno de los tres factores de la producción, junto con la tierra y el capital, es la medida del esfuerzo hecho por seres humanos. Históricamente, la forma predominante de trabajo fue la esclavitud, pero desde mediados del siglo XIX, la esclavitud ha ido disminuyendo, aunque sin desaparecer del todo, para ser reemplazada por el trabajo asalariado como forma dominante. El salario es el precio del trabajo del asalariado en el mercado de trabajo, determinado en un contrato de trabajo que puede realizarse en forma individual, contrato individual de trabajo, o colectiva, contrato colectivo de trabajo. Son aproximadamente las 12 de las noches y estamos acá con la señora. ¿Su nombre? Petronila. Con la señora Petronila. Señora Petronila, aproximadamente usted ¿cuántas horas trabaja al día o en el día? En las noches nomás salgo. Ah, bien. ¿Aproximadamente cuántas horas trabaja usted en la noche? Salgo a las 7 y estoy llegando a mi casa a la 1. A la 1 de la madrugada. ¿Normalmente siempre sale con sus niños? Sí, pero ahora tengo que... Dígame, y aparte de esto, ¿sus niños también le ayudan en el trabajo? ¿Le acompañan normalmente? ¿Le ayudan en el trabajo? Sí, me ayudan, me apoyan bastante. ¿Le apoyan? Sí, me ayudan, estudian también. ¿Cuántos años tienen ustedes, niños? 10. ¿Y tú cuántos años tienes? 13. ¿Cuál es su nombre? Julio. ¿Y el tuyo? Johan. Como verán, la señora Petronila en este caso, que sale a trabajar con sus dos niños, está trabajando aproximadamente 6 horas. Gracias, señora Petronila. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias. El derecho laboral es el resultado de los aportes de muchos sectores sociales. Al final, no le quedó más remedio a los gobiernos que acceder a las demandas de los trabajadores, iniciándose así el intervencionismo del Estado en la regulación de las relaciones entre obreros y patrones. En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que tienen los individuos y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan garantías mínimas asegurables para los trabajadores y frente a sus empleadores. Es así como empiezan a aparecer en los textos constitucionales, principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo, el constitucional. Entre ellos se puede mencionar derecho al trabajo, derecho al salario mínimo, indemnización ante despido injusto, jornada de trabajo, descanso semanal y las vacaciones, seguridad social. En algunos países este es un mecanismo tripartita, el empleado, el patrono y el Estado aportan dinero, estabilidad de los funcionarios públicos, seguridad e higiene en la empresa. Para tener un ambiente limpio y sano de trabajo, la materia contempla dos temas específicos, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Derecho de sindicación, derecho de huelga y de cierre patronal. Con esto se da una igualdad de armas. Si el trabajador tiene derecho a la huelga, el empleador tiene derecho al cierre. Algunos ordenamientos excluyen del derecho a huelga para aquellos sectores que proveen servicios públicos trascendentales. Derecho a negociar colectivamente. Deberes de los trabajadores. El principal deber es el de realizar su prestación laboral del modo que se haya convenido. Deberes de buena fe y diligencia. Se basan en el principio de la buena fe de las partes contratantes. Este principio significa que cada una de ellas está dispuesta a cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud del pacto suscrito, sin obtener ventajas abusivas ni engañar a los demás contratantes. Dentro de la buena fe, en el contrato de trabajo se podría incluir el actuar con diligencia, es decir, con interés, cuidado y rapidez para que el resultado de la tarea realizada sea satisfactorio para el empresario. Pactos de no concurrencia y de permanencia en la empresa. El deber de no competir con la empresa, mientras dure el contrato de trabajo, es algo consustancial al mismo y que viene establecido en la propia ley. Permite pactar la plena dedicación del trabajador a la empresa, en los términos que se convengan y mediando una compensación económica por la misma. Significa que el trabajador únicamente puede ejecutar su prestación para el empresario con el que concertó el mencionado acuerdo. El trabajador puede romper el pacto de plena dedicación comunicándole a la empresa con una antelación de 30 días, perdiendo la remuneración y derechos asociados a la plena dedicación.